En Cooperativa, vivimos el efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China, en Cooperativa, con Rafael Pardo. Invita CGTN Español. Ni hao para cada uno de ustedes. Damos inicio a otro capítulo de Efecto China, en Cooperativa. Hoy vamos a conversar sobre los 50 años desde el ingreso de China a la ONU y cómo han ido evolucionando las relaciones diplomáticas en medio del multilateralismo. Vamos a conversar sobre esto con Mónica Ahumada, académica de la Universidad de Santiago. Junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, vamos a hablar sobre la carrera espacial de China, por ejemplo, sobre las intenciones de llegar a Marte o a la Luna. Y en nuestras clases de chino mandarín, junto a Cruzando el Pacífico, hoy vamos a aprender cómo decir "no entiendo" cuando converso con alguien en China. Recuerda, todos los lunes, desde las 21 horas, estamos compartiendo y con repetición los días domingo a las 9 de la mañana. Varios temas sobre la mesa, así que comenzamos Efecto China. Efecto China, con Rafa Pardo. Es una invitación de CGTN Español. Nuevamente le abrimos la puerta al chino mandarín en Efecto China junto a Telma Vega de Cruzando el Pacífico. Y para comenzar, les tengo una pregunta. ¿Se acuerdan cómo se decía hola en chino mandarín? Es ni hao. Y ahora vamos a avanzar a lo siguiente. Si estamos en China o nos encontramos con un ciudadano chino y nos empiezan a hablar y no entendemos qué nos quiere decir, ¿qué le podemos contestar, Telma? Esta frase la escuché mucho cuando estaba en clase en China y la profesora nos hacía preguntas y decíamos ¿cómo? 我不明白 o 我听不懂. ¿Y qué significa eso en concreto? Vamos primero con 我不明白. Entonces significa no entiendo. Como ya hemos visto, 我 es el pronombre yo. 不 es no. 明白 es entender, comprender. Entonces, si alguien te dice algo y no entiendes, debe decir 我不明白. Y dijiste otra frase que tenía el carácter pu, ¿o no? Así es, Rafa. 我听不懂. Y vamos nuevamente usando el pronombre 我, que es yo. 听 es un verbo y significa oír. 不, como ya lo vimos, significa no. Y finalmente, 懂, que significa comprender. Entonces también lo usas para señalar que no comprendes lo que te están diciendo. Excelente, entonces ya conocemos dos formas de decir "no entiendo" en chino mandarín. Y si quieren seguir aprendiendo, síganos aquí en Efecto China. La cultura y un idioma universal. Medimos el efecto China en Cooperativa. 50 años lleva China dentro de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y los países latinoamericanos comienzan a sacar sus conclusiones, los balances de este medio siglo de relaciones diplomáticas. Diferentes países han apuntado al multilateralismo. Conversamos sobre la mirada de China en Latinoamérica con Mónica Ahumada, académica de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida a Efecto China aquí en Radio Cooperativa. Bien, muy bien. Gracias por la invitación, Rafael. Siempre una alegría poder compartir un poco lo que se va viendo en cada momento. Por supuesto, para nosotros también muy contentos de tenerla acá para conversar sobre estos hitos. Por ejemplo, a 50 años del ingreso de China a la Organización de Naciones Unidas, ¿cuál es el balance que podríamos hacer respecto a esa relación, a cómo se gestó y lo que fue pasando en el camino? Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que recordar, pensando ya que son 50 años, es lo que significó el ingreso de China a las Naciones Unidas con la resolución 2758, que marcó un hito en ese momento. Esto significó que el resto de los países que habían firmado el acuerdo del ingreso a China, y eso implicaba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, implicó que los países de América Latina fueran tomando una postura diferente, dado que Estados Unidos también había adoptado una postura diferente, porque en febrero de ese año fue la visita del presidente Nixon. Entonces, en ese contexto, cuando hoy día miramos 50 años hacia atrás y hoy, 1922, yo creo que es muy importante como recordar lo que ha estado ocurriendo entre el año pasado y en el sentido de que precisamente Perú en noviembre estuvo celebrando los 50 años
Argentina en febrero, ahora México celebrando también sus 50 años. No digo Chile, porque Chile lo había hecho ya el año 1970, el 15 de diciembre. ¿Por qué lo planteo así? Porque esto mismo implica que China se ha planteado como política exterior, bueno, América Latina fue muy fuerte en el periodo de los 70 en generar un nuevo espacio. Estamos hablando de una guerra fría global, dos potencias hegemónicas, y yo diría que China era el otro en el sentido que era un modelo alternativo. Entonces, volviendo a la mirada de hoy día, ¿qué es lo que hace China? China trata de rescatar nuevamente esta mirada y pensando precisamente en lo que son alianzas estratégicas e integral, como es el caso que tiene firmada con Brasil, que tiene firmada con Argentina, pero yo diría básicamente mirando como a otro espacio y que son los temas que convergen y que es la Agenda 2030. Y ahí yo creo que China hoy día está apostando a todo lo que es el tema de las energías renovables, de lo que es realmente redes que tienen el ámbito eh, digital, te diría yo, en la punta, pero cosa que no vemos en América Latina por todas las dificultades y todo lo que ha implicado la pandemia, que no podemos dejar de olvidarnos de todo lo que ha significado esto. Entonces China, ¿a qué es lo que apunta hoy día? A generar una nueva mirada en los vínculos, hablando de un desarrollo sostenible, hablando de energías renovables, hablando de posibilidades de infraestructura. No nos olvidemos la política de China con la franja y la ruta, ¿ya? One Belt, One Road. Entonces, todo esto de alguna manera nos lleva a mirar como un escenario pensado en las próximas décadas. Cuando uno mira, por ejemplo, los estrechos vínculos que va generando con Chile, con Argentina, con el mismo Brasil, eh, con Venezuela, con distintos países y sobre todo yo diría con el caso de Centroamérica, porque en general Centroamérica, varios de los países no tenían firmadas relaciones diplomáticas hasta hace poco. Quizás uno de los hitos más importantes es cuando firma con Panamá, dado que está en la mirada de esto de la franja y la ruta, que es la gran apuesta china. Yo diría que los chinos siempre han sido comerciantes, siempre el desarrollo, por ejemplo, de lo que fue, hablamos en lo que es la China imperial, en el sentido de todo lo que era el comercio, la ruta de la seda, cómo esa mirada hoy día está tan presente como puede haber estado en épocas que ya están bastante, eh, por muchos olvidadas, pero yo creo que cuando uno estudia China, uno tiene que tener súper claro esos temas. Estamos conversando aquí en Efecto China con Mónica Ahumada, académica de la Universidad de Santiago. Mónica, en este sentido, ¿qué rol ha jugado Latinoamérica en el multilateralismo de China? Mira, yo creo que China, primero que nada, China apuesta a algo que es anterior a la firma de relaciones diplomáticas y que fue el ejercicio de una diplomacia cultural, porque uno tiene que entender que por un lado hay una diplomacia, que es el sentido de la diplomacia, cuando tú tienes el nombramiento de embajadores, que es sobre en las relaciones diplomáticas, pero tú tienes también relaciones anteriores que se dieron a esto en los distintos países de América Latina. Y estos fueron lo que se llamó la diplomacia cultural a partir de lo que eran los viajeros. Y ahí tenemos viajeros desde Chile, como puede ser el caso de Venturelli, de Neruda, desde Argentina, el caso por ejemplo, Frontini, María Rosa Oliver, y fueron muchos los que fueron viajeros, que fueron yendo y que de alguna manera traían el conocimiento de esta China que era absolutamente desconocida para América Latina y para el resto del mundo. Y la apuesta de ellos fue esa. Precisamente este año se celebran también 70 años del congreso que hubo de 1952, que el congreso que fue para los países de Asia, África y la región del Pacífico. Ojo que no lo llaman América Latina, sino que lo llaman la región del Pacífico. Y ahí estaríamos nosotros, como la otra cuenca.
Entonces, en esta línea yo creo que los vínculos que se dan son vínculos que han ido marcando distintos hitos según las épocas. Y eso es muy propio de China. Los chinos no piensan en el plazo inmediato. Las propuestas siempre son a 10, a 20, y bueno, lo vemos con cada uno de lo que van siendo las líneas directrices o lo que anteriormente se llamaban los planes quinquenales, cada 5 años. Mónica, y en este sentido, ¿qué desafíos hay a futuro en la relación con Latinoamérica por parte de China? ¿Qué mirada cree que va a seguir teniendo China hacia el Pacífico y cómo ingresar y qué rol tiene también Chile a orillas del Pacífico frente a la región y China? Yo creo que este tema viene de, yo diría, ya 2 décadas en que se empezó a discutir, previo a lo que fue la propuesta de la Franja y la Ruta, en el sentido de que el desarrollo de la América Latina en vínculos con el Océano Pacífico y con lo que es el Asia del Este, debía ser a través de lo que son los corredores bioceánicos, como yo contacto el puerto de Santos, Buenos Aires, Hilo, el puerto de San Antonio, que hoy día es el más importante y que tiene vínculos estrechos con China. Entonces, ¿cómo tú vinculas los puertos chinos con los puertos de América Latina? Y bueno, si son conectividad terrestre, tú lo tienes a través de lo que son los corredores bioceánicos. En esa línea, la apuesta china es cómo invertir en infraestructura en América Latina. Y ahí la apuesta grande de ello es la apuesta ferroviaria, ¿ya? En ese sentido, China está a la vanguardia a nivel mundial de lo que son las redes ferroviarias. A mí personalmente me ha tocado estar en China y cuando uno viaja desde Beijing a la ciudad de Wuhan, son 1.400 kilómetros y uno eso lo hace en 5 horas. Es algo impensable en nuestra mentalidad chilena. Pensemos lo que sería un tren de aquí a Puerto Montt. ¿Cuánto nos demoraríamos? 1.400 kilómetros, prácticamente estamos hablando con Coyhaique. Entonces, esa es como una primera apuesta china a invertir en infraestructura y generar proyectos comunes. Otra apuesta que yo diría que es muy importante es el tema del desarrollo sustentable y la renovación de todo lo que son el tema de la energía solar, energías que sean absolutamente limpias. A mí personalmente me tocó la primera vez que fui a China en que todavía la matriz energética estaba basada prácticamente en lo que era el carbón, estamos hablando del 2013. Inmediatamente que China entre en el Acuerdo de París del 2015, nosotros tenemos un giro en la política en cuanto a lo que es el tema de las energías renovables y las energías limpias. Y hoy día vemos que China cambió absolutamente la matriz. Entonces, ¿qué es lo que está viendo ellos? Concretamente, por ejemplo, en el caso de Chile, cómo hacer inversiones. De hecho, están en el norte de Chile, en el norte, sobre lo que es el tema de la energía solar y cómo poder también sacar ideas de qué es lo que se hace, y eso también implementarlo. Y la otra cosa que China también en esta propuesta del multilateralismo, que yo diría que la apuesta va más allá de un tema ideológico, un tema político, más allá del signo que tengan los gobiernos. ¿En qué sentido va? Por ejemplo, todo el tema de la apuesta china frente a lo que es el tema de la salud. Si nosotros hemos vivido una pandemia como es la pandemia del 2020 y el 2021, y bueno, hoy día ya no tenemos las restricciones absolutas por el tema de la vacunación, pero China hizo una apuesta a hacer inversiones y concretamente también la hizo en China con toda la implementación de laboratorios Sinovac para fabricar vacunas, y eso cómo proyectarlo hacia una América Latina. Entonces uno no puede pensar en una política de relaciones bilaterales exclusiva como sería con Chile, con Argentina, con Brasil, con Perú y con los otros países de la región, sino que una apuesta que sea más macro y que sea hacia lo regional, porque a la larga los problemas deben tener una propuesta desde lo que es las necesidades latinoamericanas y del Caribe, no nos olvidemos. Y en ese sentido, ¿cuál es la presencia
o en qué países están apareciendo cosas interesantes en los últimos años en la relación con China, me refiero acá en la región, más allá de Chile, con el cual también vamos a profundizar. ¿En qué otros países, el mismo Caribe que usted mencionaba, se está notando ya esta presencia y el tipo de proyectos que están llegando, el tipo de intercambios también? Yo diría que básicamente la apuesta china está en el tema de la conectividad. Para ello es algo que como es algo que lo llevan trabajando muchos años, para ellos el tema de las redes ferroviarias es fundamental. Y aparte el tema portuario. Yo creo que para ellos el tema de desarrollar, por ejemplo, puntos estratégicos que sean desarrollados y que puedan tener una conectividad fácil para desarrollar todo lo que es la estructura a nivel comercio, a nivel mundial, para ello es clave. Y el tema alimenticio también. El tema alimenticio para ello es fundamental porque no nos olvidemos que el gran proveedor de los recursos alimenticios de China están siendo, bueno, Chile, Argentina, Brasil, de acuerdo a lo que cada uno produce. Y la otra apuesta en el caso de Brasil es con todo el tema de lo que es el tema de la red 5G. Y que yo creo que esa es una apuesta que China está apuntando porque se da cuenta que para poder tener el nivel de desarrollo en conectividad, en tecnología, si no tenemos redes que funcionen, es difícil poder tener conectividad. Uno lo piensa solo en Chile, con todo el tema de la pandemia. ¿Cuántas posibilidades de conexión a Internet tiene un alumno, un joven viviendo en Chiloé o viviendo más al sur? Entonces, de ahí partimos con un hándicap en contra, y ese es el gran problema de América Latina, ¿ah? Que las brechas son muy grandes. Claro, y es algo a lo que se ha apuntado, sobre todo en la etapa de pandemia y en todo ámbito, educación, teletrabajo, conectividad. Fíjate que en el tema de la educación, que a mí me llama mucho la atención y que precisamente también he leído sobre este aspecto, es precisamente la apuesta que ellos hicieron cuando recién se inicia la pandemia con la Universidad de Tsinghua, ¿ya? Y ellos inmediatamente instalaron toda una red con un sistema, con plataforma Tencent y todo, en circunstancias que nosotros recién estábamos empezando a pensar cómo lo íbamos a hacer. Ahora, ¿por qué lo hicieron ellos en forma tan rápida? Esto yo lo conversaba con uno de los profesores chinos y me decía, mira, me dice, lo que pasa es que este sistema ya se aplicaba a nivel de las empresas. ¿Y por qué? Porque como China es un país tan grande y con tanta diversidad de, de redes y de falta de conectividad, porque no vamos a decir que toda China tiene las mismas características, no podemos hablar que es lo mismo la China costera, hablemos Shanghai, Fuzhou, Tianjin, el gran puerto en el norte, Beijing, a lo que son las ciudades del interior. Entonces, al darse cuenta ellos que no había conectividad, que es lo que hicieron como experiencia, inmediatamente las ciudades que tenían los mayores recursos, las provincias, perdón, que tenían los mayores recursos, esas provincias debían apoyar a las provincias del interior, porque no podían quedar sin la conectividad en plena pandemia. Entonces, rápidamente hay una movilización de ideas, bueno, también de recursos, pero yo diría de capacidad de gestión. Para mí esa es como la clave. Es como la voluntad que tú dices, esto hay que hacerlo, ¿ya? Y yo diría que muchas veces nosotros como región tenemos tantos temas pendientes que de repente, como dice el dicho, los árboles no nos dejan ver el bosque. Es Mónica Ahumada, académica de la Universidad de Santiago. Finalmente, Mónica, si alguien le preguntara a usted cuál ha sido la importancia de las buenas relaciones diplomáticas específicamente entre China y Chile, que ya pasaron además medio siglo de manera institucional, por decirlo de alguna manera, y lo que está por venir. Me refiero a cosas concretas quizás como las vacunas, las exportaciones, pero también el otro intercambio, ¿cierto?, cultural, de todo tipo que se ha dado. Yo diría que en general las relaciones, y muchas veces lo he compartido esto, muchas veces se piensa en que solamente se dan en un ámbito comercial. Bueno, bien sabemos que Chile es el primer, China es el primer socio comercial y esto ya viene desde el 2008, el 2009.
Otros países de América Latina también son primer socio comercial de China. Pero aquí es lo que voy, a que muchas veces cuando nosotros hablamos de las relaciones de Chile con China, hablamos desde lo que es el tema comercial. Pero yo diría que cada vez es más importante, por ejemplo, intercambios estudiantiles, que se está publicando, que están diciendo los académicos de Chile, de distintas universidades que están manejando estos temas. Se acaba de lanzar el libro del embajador Jorge Jaime, ¿ya? Muy interesante, yo estuve ahí días atrás. Entonces, todas estas cosas a uno lo hacen como pensar en esta China que nos presenta una serie de posibilidades, pero que al mismo tiempo, ¿a dónde está la voluntad de poder acoger las propuestas que te están haciendo? Y en esto yo creo que básicamente, para mi gusto, el tema de la conectividad es fundamental. Conectividad, digo, en 5G, conectividad en medios de transporte, y si hay una experiencia, esa experiencia debe aprovecharse. Y si lo miramos al revés, para ellos, por ejemplo, todo lo que nosotros podemos aportar en construcción sísmica es fundamental. China tiene una gran cantidad de terremotos en distintos lugares y necesita como tener redes de apoyo. Así que yo creo que la cooperación va mucho más allá de lo que muchas veces nosotros vemos. Y bueno, una experiencia un poco que a mí siempre me ha llamado la atención es esa experiencia que tienen los chinos del hermanamiento de ciudades, por ejemplo Shanghái, Valparaíso, ¿ya? Entonces hay una serie de cosas que ellos hacen para el fortalecimiento de las relaciones, porque ellos siempre parten de la base de algo que para mí es clave para entender a China, y es las confianzas mutuas. En la medida en que yo genero vínculos, puedo generar nuevos espacios. Y si no genero vínculos, probablemente nunca se van a dar las relaciones, más allá de lo estrictamente formal. Agradecemos a Mónica Ahumada, académica de la Universidad de Santiago, por esta interesante conversación aquí en Efecto China en Cooperativa. Gracias, Mónica, que tenga una muy buena semana. Gracias a ti, bueno, seguimos en contacto y muy interesante poder compartir. Muchas gracias. Chilenos en China. Chinos en Chile. Cultura e intercambio es parte de Efecto China en Cooperativa. Te traemos más noticias de nuestro sitio web www.cooperativa.cl/Efecto China. Hoy te contamos de los viajes en tren. El transporte de carga entre China y Europa superó los 10.000 viajes en lo que va del año. Conocemos el detalle en la nota de Mariano Reyes. Hasta 972.000 unidades equivalentes a 20 pies de mercancías han transportado los trenes de carga China-Europa. Ahora llegan a 200 ciudades en 24 países europeos. El número de viajes de este tipo de tren en 2022 llegó el domingo pasado a 10.000, 10 días antes que el año pasado, según muestran datos de la Corporación Estatal de Ferrocarriles de China. Con 82 rutas, los trenes ahora forman una red de transporte que cubre toda Europa. Transportan más de 50.000 tipos de mercancías en 53 categorías, como automóviles y piezas de repuesto, ropa y accesorio, así también como cereales, incluso madera. Y a propósito de las intenciones del gobierno chileno por potenciar los trenes, China ha realizado sólidos esfuerzos para incrementar la capacidad de transporte ferroviario. Esto mediante la mejora de los canales de transporte nacionales y la coordinación de las mejoras de infraestructura con ferrocarriles de ultramar. En 2022, el volumen de carga promedio diario en la ruta oriental para los servicios de trenes de carga China-Europa aumentó 41,3% desde 2020 y el de las rutas occidentales y central registró una alza de 20,7% y 15,2% respectivamente. Un año positivo para el flujo económico de los trenes de carga, positivo también para el desarrollo de las colaboraciones internacionales. Tendiendo puentes entre China y Chile. Rafa Pardo. Efecto China en Cooperativa. Seguimos avanzando aquí en Efecto China
y estamos con Carla Morales Vallejos del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. De vuelta, Carla, para hablar sobre la carrera espacial en China. Así es, las actividades científicas y tecnológicas de China tienen una larga historia, pero su desarrollo no se quedó lo que ya habíamos visto hace un tiempo atrás, papel, pólvora, imprenta y brújula, sino que ha continuado en el tiempo. Y últimamente China ha logrado importantes avances científicos y tecnológicos en áreas claves, y una de ellas es lo que precisamente nos convoca hoy día, es el espacio exterior. Dentro de las misiones realizadas por la Administración Nacional del Espacio de China, CNSA, podemos mencionar a Tianwen-1, nombrada así por un antiguo poema de ese país. Esta misión viajó a Marte y se caracteriza porque por primera vez a nivel mundial una nave espacial china aterrizó con éxito sobre este planeta, llevando simultáneamente un robot, un módulo de aterrizaje y un orbitador o sonda exploratoria. Además de tomar fotografías impresionantes, las pudimos ver en internet. La misión china también ha permitido analizar rocas, dunas y diferentes características de la superficie marciana. Una de sus metas es, de hecho, estudiar la historia geológica del planeta rojo. China tiene también, Carla, una estación espacial. Es la llamada Tiangong, que literalmente significa Palacio en el Cielo, también conocida por CSS por sus siglas en inglés, que debería constar de 3 módulos y se encuentra en la órbita de la Tierra entre 340 y 400 kilómetros sobre su superficie. De hecho, ha sido visitada por 3 misiones de taikonautas. Este es el término para denominar a los astronautas chinos. Es un neologismo formado a partir del término chino taikon y del griego nautes, que es navegantes. Entonces, espacio y navegantes. La primera de estas misiones se realizó el 17 de junio de 2021, fue llamada Shenzhou 12, fue lanzado en el cohete Long March 2F que despegó del centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan en el noroeste de China. Los astronautas ingresaron en la estación espacial Tiangong ese mismo día, convirtiéndose en sus primeros habitantes. Después de eso, le siguió la misión con el mismo nombre, Shenzhou 13, que fue puesta en órbita el 16 de octubre del año pasado. La tripulación debía pasar 6 meses trabajando en esta estación. Completaron su primera caminata espacial el 8 de noviembre y es especial porque Wang Yaping, de 41 años, se convirtió en la primera mujer china en realizarla. Y la misión que se encuentra en la estación en este momento es Shenzhou 14, lanzada en junio de este año, y en ella deben realizar 24 experimentos. Son muchos experimentos, ¿no? Para 3 personas. Entre ellos, analizar mejor el entorno de ingravidez y el impacto de los vuelos espaciales en las personas, ver los efectos de los vuelos espaciales en las capacidades humanas y estudiar cómo cambian sus habilidades, entre otros. El objetivo es tener astronautas chinos en el espacio todo el tiempo. ¿Qué otras iniciativas podemos sumar en esta carrera espacial de China? Muchas otras, y una de las principales se suman los satélites que han sido enviados al espacio. El último de ellos fue enviado en julio de este año, es el satélite Tianlian 203, que fue desarrollado por la Academia de Tecnología Espacial de China para proporcionar servicios de retransmisión de datos y de seguimiento, entre otros, para naves espaciales tripuladas y satélites de recursos de órbitas media y baja. La idea es crear una red global con otros satélites también llamados Tianlin, que están en órbita, y con esto se sumarían 3 en total. Es Carla Morales Vallejos del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, conversando acá en Efecto China. Gracias, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Llegamos al final de Efecto China en Cooperativa. Hoy tuvimos una interesante conversación sobre los 50 años desde el ingreso de China a la ONU y cómo han ido evolucionando las relaciones diplomáticas en medio del multilateralismo. Estuvimos conversando con Mónica Ahumada, académica de la Universidad de Santiago. También, con Cruzando el Pacífico, hoy aprendimos cómo decir no entiendo cuando converso con alguien en China. Con el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás hablamos sobre la carrera espacial del gigante asiático. Recuerda, lunes capítulos de estreno a las 21 horas y repetición cada domingo a las 9 de la mañana. Hasta la próxima semana. Seiye, adiós. Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de un intercambio que da frutos. Una invitación de CGTN Español. Cooperativa. Todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.